8 de la mañana, 32 minutos. Lo prometido es deuda. Les hemos contado buena parte de la actualidad. Estamos ya en el tiempo de opinión, en la tertulia. Hoy con Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. ¿Qué tal, don Borja? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Rafa. ¿Qué tal por Brunete? Muy bien, muy tranquilito. No parece que estemos en verano en la administración pública, pero en el pueblo sí se nota que es verano porque hay poca gente y yo me parece muy bien. Eso quiere decir que bueno, están disfrutando de sus vacaciones. Habrán subido las temperaturas también en Brunete, ¿no? Sí, bueno, las noches no creas que son tan calurosas, afortunadamente, pero bueno. Se puede dormir bien. Es cierto, sí. Se puede dormir bien, qué ilusión. Esta es la voz inconfundible del maestro. Qué ganas tengo de ir a Brunete. José Antonio Fuster. ¿Hace mucho que no vas o...? Ah, dices No, claro, a vivir. De manera permanente. De manera permanente, sobre todo en verano. ¿Qué tal es Brunete para vivir, alcalde? Un pueblo tranquilo, somos 11.000 habitantes, con aroma de pueblo... Y, en fin, pueblo seguro. ¿Qué voy a decir yo de mi pueblo, no? Pero la verdad es que, francamente, todo el que visita Brunete le apetece quedarse a vivir en Brunete. Por tanto, eso quiere decir algo. Claro, por supuesto. Es muy significativo. Además, algunos lo hemos comprobado. Vaya, que la gente, es un pueblo estupendo. Sí, la gente está muy contenta allí. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que está ocurriendo últimamente en la política española, no sin antes recordarles la noticia que les estamos contando desde las 7 en punto y que es en realidad la noticia de momento de este día, y bastante preocupante además, porque van 50 muertos ya. 26 de las víctimas en Grecia han sido encontradas carbonizadas en sus viviendas. Estamos hablando de unos terribles incendios que de momento no han podido ser controlados. Los vientos son fortísimos en prácticamente todo el país y los bomberos se ven de momento desbordados ante la magnitud de esa tragedia. Ya digo, son 50 víctimas mortales, 26 de ellas carbonizadas, y se cuentan por decenas los heridos, más de 150 heridos, ante una desgracia para la cual ya incluso el primer ministro griego Alexis Tsipras ha pedido ayuda a la Unión Europea, que es una forma de, bueno, pues de reconocer la imposibilidad de momento de hacer frente a esta tragedia. Tremendo, ¿no? Cuando la naturaleza se pone... Bueno, naturaleza en parte porque parece que son intencionados los incendios. Sí, hace poco también, hace unos días hemos tenido también alguna, no tan dramáticos, lógicamente, en alguna parte de España, y como siempre, pues hay una parte que, bueno, puede ser producto de la naturaleza, de la espontaneidad, y otra no. Otra es producto de las... de la mano del hombre, ¿no? De no tener cuidado e incluso en algunos casos con conocimiento de causa, ¿no? Buscando algunos intereses torticeros o no, simplemente por el hecho de ver quemarse un bosque, ¿no? Bueno, pues Dios nos libre en estos días de verano. Afortunadamente hemos tenido un previo bastante lluvioso, los campos no están extremadamente secos y Dios nos libre que en España suframos ningún tipo de incendio este verano, ¿no? Significativo, vaya, digo. Efectivamente, lo estábamos comentando antes fuera de micrófono, los miembros del equipo, que este año, por suerte en España, de momento no hay grandes desgracias relacionadas con incendios. Una posible explicación es eso, que ha llovido más, que puede haber más zonas verdes y por tanto es más difícil. Es una primavera muy lluviosa y la verdad es que bueno, pues eso ha hecho que los campos estén un poquito más húmedos, que no ahora es verdad que están haciendo altas temperaturas, pero ha ayudado, por lo menos en esta primera parte de verano, desde luego. Y es verdad también que en los últimos 10 años, 15 años en España hemos vivido, y antes también, pero sobre todo en los últimos 15 años, incendios pavorosos en todas. Yo no recuerdo ahora mismo una región de España que no haya sido azotada por un incendio desolador. Galicia, el centro Castilla-La Mancha, Cataluña. Yo he visto arder Cataluña, y no me refiero políticamente. Y también es verdad que algunos, bueno, los que pensamos que las comunidades autónomas son un mal invento, sí pensamos también que en algunas ocasiones se ponen las pilas ante ciertas situaciones. Y esta parece ser que se han puesto de verdad. También lo hemos visto durante todo el año pasado haciendo unos protocolos de emergencia, unos protocolos de prevención de incendios que incluían pues la presencia de guardias forestales y en puntos determinados, en puntos claves. Y eso supongo que también ayudará. Y aparte de que, bueno, se ha detenido a mucho pirómano también en los últimos años. Sí, ya lo creo. Y los pirómanos ya tienen una legislación que les condena a pasar en la cárcel mucho tiempo. Una legislación bastante dura, ¿no? Sí, por fin. Hay que decirlo, por fin, efectivamente, porque lo decía antes don Borja, malo está el descuido humano.
porque luego hay maneras de prevenir los descuidos, pero bueno, todos nos podemos equivocar, obviamente. Pero ya el que quema con un fin lucrativo, con el fin de lucrarse, de luego poder recalificar de alguna forma esos terrenos y obtener un beneficio económico, poniendo en juego vidas humanas, a mí me parece que que merece la cárcel, obviamente. Bueno, los hay, es casi más común, fíjate lo que te diría, más que el interés lucrativo por detrás del incendio, el hecho en sí de las personas que tienen un trastorno mental. Los últimos, por lo menos en la zona en la que nosotros nos movemos, los últimos incendios provocados han sido simplemente movidos por esto, porque tenían una disfunción mental que les gustaba ver el fuego en sí, ¿no? El espectáculo. Incluso antiguos bomberos y demás que se han apartado de su profesión y, bueno, precisamente por este tipo de actuaciones. Bueno, pues estas cosas pasan, la verdad. Pero, bueno, afortunadamente este año, y vamos a tocar madera, estamos librándonos del azote del fuego. ¿Dónde ha sido el incendio que ha habido ahora? ¿En Suecia? Ha sido un incendio tremendo que ha tenido que pedir ayuda a todos los países del entorno. Pero hasta Polonia ha mandado bomberos. Estamos hablando de Suecia, ¿eh? Estamos hablando de un país que, fíjate, que hablábamos del verde y la humedad, tremendos. Y hay cosas exactamente, pues eso, inevitables. Y hay otras cosas que se pueden prevenir. Pues esperemos que hagan lo mejor de una vez, porque es la idea. Yo nunca he visto paisajes tan desoladores como después de un incendio. Totalmente. Pero paisajes desoladores en el alma humana. Para una persona, un incendio, algo que destruya su propiedad, algo que destruya ya no la vida de sus seres queridos, pero su propiedad, es algo terrible, es algo pavoroso. Es una forma de autodestrucción. Son las peores imágenes. Claro. Cuando ves, pues eso, lo que decía aquella película, ¿no? El alma amputada de un hombre. Porque no tiene solución. Porque la solución se regenerará en 15, 20 años, pero es que hay gente que no llegará a ver esa solución. Así que cuidado. Bueno, pues vamos a contarles todo lo que vaya llegando desde Grecia. Naturalmente se lo iremos contando también en este tiempo de tertulia, en el que nos vamos a centrar, obviamente, tenemos aquí un alcalde destacado del Partido Popular y además un apoyo visible de la candidatura de Pablo Casado, y tenemos a uno de los periodistas con mejores fuentes de información en la derecha española. Por tanto, comprenderán ustedes que hoy el tema principal de la tertulia va a girar en torno a la nueva presidencia del Partido Popular. Pero si me permiten, antes, como tenemos que hacer una pausita a las 9, vamos a dedicarle unos minutos a comentar un asunto que ayer se nos pasó. Lo reconozco que estaba en la agenda nuestra, pero por falta de tiempo no le dedicamos el tiempo suficiente, que es el tema este del viaje de Pedro Sánchez al Festival de Benicàssim, en una ardua jornada de trabajo que dedicó a los españoles, con una agenda institucional muy intensa, según explicaba ayer la vicepresidenta del Gobierno, que se concretó en un café de media hora con Ximo Puig. Según doña Carmen Calvo, doña Pixie Dixie, tuvo una agenda apretadísima durante toda la jornada, que culminó con un concierto de los Killers. Hombre, hay que alabarle, eso sí, el buen gusto musical a Pedro Sánchez, pero vaya, exactamente trabajo arduo, un concierto de rock, pues no parece. Vamos a escuchar, si te parece, para que no crea algún oyente que nos estamos inventando nada, vamos a escuchar a la señora, esta es la vicepresidenta del Gobierno de España, se llama Carmen Calvo, justificando el viaje en vehículo oficial de Pedro Sánchez al Festival Internacional de Benicàssim. Los cargos públicos, empezando por el presidente y terminando por el último, no hacemos excusas, lo que hacemos es visitas oficiales. El presidente tuvo agenda institucional todo el día y por la noche fue al FIP como si se hubiese sentado en un teatro. ¿Qué tiene de menos esa música y esos miles de ciudadanos y de ciudadanas que están allí que los que hubieran un teatro viendo una ópera? En fin, incomprensible. Estuvo de agenda oficial todo el día. Bueno, a mí me da tanta vergüenza ajena que casi prefiero voy a pasar palabra, porque no sé, es que... No, pero volvemos a lo mismo que ha pasado en los últimos años en España, y es que lamentablemente no disponemos de la repercusión comunicativa que se debiera disponer para denunciar este tipo de casos, pero
yo lanzo una reflexión a todos nuestros oyentes y también aquí en la mesa. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho el anterior presidente de gobierno, Mariano Rajoy, o lo hubiera hecho un presidente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo Ángel Garrido, o lo hubiera hecho un presidente del Partido Popular, en fin, o un cargo del Partido Popular? Un alcalde. Sí, un alcalde que cogiera un avioncito, nada, pues eso, 10.000 euros me parece que más o menos han calculado el coste de este estupendo concierto, que yo también le alabo el gusto al señor Sánchez, pero que me parece lamentable y miserable. Y el único problema que tenemos, como siempre, es que, bueno, pues no tiene la repercusión mediática necesaria para crear opinión entre todos los ciudadanos. Probablemente la mitad de España, o más de la mitad de España, nos ha enterado que el señor Sánchez, presidente del gobierno, con el dinero de todos los españoles, ha cogido un avión con su mujer. Se van para estupendamente, yo me alegro por ellos, pero hombre, que no lo hagan con dinero público, con un avión, porque aparte de que eso me parece, como decía antes, miserable, me parece deleznable, pero encima es que queda de cara a la imagen pública de un presidente de gobierno que a los pocos días de entrar en el gobierno ya empieza a utilizar esos métodos de superlativos para demostrar que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, con el dinero de otros, porque el dinero público... ¿Quién fue quien lo dijo esto? Sí, el pues dinero también público, un ministro socialista o ministra. Ministra. Sí. Que el dinero público, señores socialistas, es de todos. Yo creo que fue una de las perlas de Maleni Álvarez, ¿no? Sí, ¿Lo recordar? Sí, digo, no es que no sea de nadie, el dinero público es de todos. Entonces, por eso digo que bueno, a mí, en este caso, lo único que lamento de este país es que estemos pasando de puntillas con esto. En cambio, pues mediáticamente es muy interesante saber si ha terminado o no una asignatura Pablo Casado de su máster. Pero ¿qué hace? Que sí, supongo que luego lo hablaremos, pero ¿qué hace el presidente del gobierno con el dinero público de los españoles? 10.000 euros, un viajecito en avión, a tomarse unas cervezas en el concierto de The Killers. Bueno, pues... Pero además, es que mienten o sea, a mí lo que más me molesta es la forma deliberada y descarada de intentar y en parte conseguir tomarle el pelo a la gente. Porque vamos a ver, ¿no hay una ronda de contactos con presidentes autonómicos prevista en Moncloa? Pero si lo estáis ya anunciando vosotros. O sea, si que lo está anunciando el gobierno de Pedro Sánchez. Una ronda con todos los presidentes autonómicos. Todos van a pasar por Moncloa, incluido Chimo Puig. Pues hombre, si vas a hablar con él en Moncloa, ¿a qué te coges un avión oficial para reunirte con él? Fue Carmen Calvo. Y decir, Carmen Calvo, la que dijo el dinero público no es de nadie. Fue ella Carmen misma. Calvo. Claro, eso digo No, pero eso, claro, si tú ya le eliges vicepresidente de gobierno a una persona que ha dicho eso y luego, encima, Pedro Sánchez llega a la Moncloa y lo primero que hace es marcar territorio, como si fuera un lince ibérico, claro, diciendo, voy a coger el avión porque sí, porque soy el presidente. Y aparte porque yo no espero ninguna otra cosa de él. O sea, va a hacer el eje de su política va a ser la lucha contra la pobreza infantil, es lo que ha dicho. Y lo primero que ha hecho ha sido coger un avión del Ejército del Aire. La pregunta que hacía el alcalde, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera hecho Mariano Rajoy? Bueno, apocalipsis. El apocalipsis sería una cosa bastante suave comparado que es. Tendríamos todas las portadas de los periódicos, tendríamos especiales en La Sexta todo el día, tendríamos una programación interrumpida 24 horas, la 2 haría documentales sobre la fatiga del vuelo de los pilotos del Ejército del Aire, lo tendríamos todo estaría. Y sin embargo, hay alcalde, ¿de quién es la culpa de que tengamos ¿cómo llamaban este panorama? No, ¿cómo decían? Aquel páramo desolador. Porque esto es un páramo desolador, efectivamente. El páramo desolador es una cosa que inventó un ejecutivo creo que fue de la ABC en Estados Unidos, que dijo si alguien se pusiera delante del televisor durante 24 horas se encontraría un páramo desolador. Y eso fue hace 40 años. Nosotros vivimos ahora mismo este páramo desolador en el que pongas lo que pongas en la televisión, salvo una pequeña excepción, pero sin pequeñas excepciones. El páramo desolador es alguien que se ponga delante de un televisor 24 horas y vaya cambiando. Se encontraría exactamente esto. Y ahí es donde tenemos que exigirle responsabilidades al Partido Popular, que se ha negado en rotundo o que ha creído que no puede liderar que no se puede liderar en España un gran medio de comunicación, 2 grandes medios de comunicación o 3 grandes medios de comunicación de lo que es el centro derecha. No ha querido.
Sí, estoy de acuerdo. Hay que entonar el mea culpa. Evidentemente, a los hechos nos remitimos de lo que nos estamos encontrando hoy en día. Es decir, esto es lamentable. No sé qué día fue el domingo, ¿cuándo se acercó este Yo creo hombre que era el sábado. El sábado, que es cuando se realizan normalmente todo el mundo sabe, Sí, las reuniones institucionales, sí, como sí, todo el mundo sabe. claro, pues. Pero yo pongo también en reflexión de los oyentes, imagínense, porque efectivamente era un avión fletado por el Ministerio, por el Ejército, vamos a decirlo mejor. Imagínense a ese piloto militar en casa con su familia que le digan, coge los trastos. Te toca que el presidente quiere tomarse una cervecita en Valencia. No, te hubiera sido, ¿te gusta The Killers? Te lo vamos poniendo mientras tanto en el vuelo para que te vayas adaptando al bueno, es un supremacismo y un despotismo que, a ver, esto es lo más significativo a título de chanza, pero es que este despotismo lo están utilizando para la designación de toda la serie de cargos públicos que están designando, copando los ministerios, ampliando la estructura del Estado de una manera superlativa y vomitiva, y aparte de todo, bueno, pues ya designando aquellos puntos que para ellos consideran importantísimos, que para mí también lo son. Ya lo hemos visto hace poco con Radio Televisión Española, cediendo la gerencia, bueno, pues a una persona para que tuviera la connivencia de todos, pero mientras tanto dándoles la dirección general, es decir, la dirección de informativos a los señores podemitas de la izquierda radical de España, que es lo que pretenden. Entonces, pues bueno, es verdad que nosotros en el Partido Popular, en la derecha, hemos pecado siempre de ese complejo de no hacer determinadas cosas por la suficiencia moral de la izquierda, simplemente porque grite más. Ya lo hemos visto ahora. O sea, gana un nuevo presidente con un discurso del Partido Popular, con un discurso fresco, fuerte, lo que todos pedíamos, o lo que algunos pedíamos, vaya, básicamente, y resulta que al día siguiente vuelve a aparecer todo el sainete de esta izquierda manipuladora que trata de denostar a los líderes, porque sí, a todos, en general. Esto es una de las cosas que muchas veces ha pecado de bisoño el señor Albert Rivera de Ciudadanos, porque se creía que toda esta marabunta, nauseabunda de la izquierda que ataca de manera habitual a todo aquel que no piense como ellos, es decir, el supremacismo moral, dialéctico y de pensamiento que utiliza normalmente la izquierda, pensaba que con él no iba la cosa. Bueno, no iba la cosa porque no representaba ningún tipo de temor político en ese momento. Si Ciudadanos lo representara en algún momento real y representara a un espacio de electores determinado de manera permanente, que tenga por seguro los señores de Ciudadanos, como cualquier otro espacio político que pudiera haber en España, que esto no solo iba a ir contra el Partido Popular, iba a ir contra todos, contra todo aquello que nos supusiera el dominio permanente de esta tropa, porque son una tropa. En definitiva, una tropa organizada que lo que pretende es, hacerse lo que han pretendido siempre, hacerse con el poder en España, de la manera que sea, para luego tratar de manipularlo y consolidarse en el mismo. Es decir, es sota, caballo y rey, vaya. Este supremacismo moral que decía el alcalde, y que tiene toda razón del mundo, es dejar siempre que la izquierda mande. Se ve... Pablo Casado incurre en un... lo hemos visto ahora mismo, ha salido otra vez todo el tema del máster, y además lo sabíamos. Parece ser, no sé si habéis leído, yo no suelo hacerlo, asomarme a ciertas redes sociales, pero he visto un tuit de Pepe Oneto, que no sé si habéis visto, que estaba con Javier Arenas en el regreso del AVE, y dijo, bueno, ojo, que puede ser un Hernández Mancha. Vale, pero Pablo Casado lo que hace es, el sábado gana, yo creo que despertando cierta ilusión en millones de votantes del Partido Popular que siempre quieren ser ilusionados, siempre quieren serlo, e incluso algunas veces ya con una fe tan ciega que les puede conducir al barranco. Pero bueno, quieren ser ilusionados, y lo siguiente que yo veo el domingo es un titular de una entrevista o primeras declaraciones en El Independiente de Casimiro García Vadillo, en el que dice Pablo Casado: no soy de derechas. Entonces, claro, si tú ya, por ese supremacismo, el supremacismo de la izquierda, y no te reconoces como de derechas después de haber ganado la presidencia del Partido Popular, lo siguiente que te va a ocurrir es que la izquierda no va a tener piedad de ti. No lo va a tener. Y se ha visto perfectamente. O sea, de nuevo volvemos con el máster, que no sabemos ni siquiera si es fuego amigo también, ¿eh? O sea, ya cuando decís eso, puede ser un Hernández Mancha, tú te puedes creer todo de las intrigas internas del Partido Popular, como se ha visto tantas veces. Pero es muy importante que Pablo Casado
si tiene tiempo, recupere de verdad el discurso y las ideas de la derecha, y no a la primera de cambio, es que exactamente a la primera de cambio salga en un medio diciendo no soy de derechas. Porque es muy poca la gente de puestos intermedios hacia arriba del Partido Popular que se definirá en público como de derechas. En privado te lo definen todos. Pero en público no se define nadie. Sin embargo, eso choca contra las bases del Partido Popular. Y las bases del Partido Popular, la militancia del Partido Popular es estupendamente de derechas. El problema es que no hay esa conexión. Y si no hay esa conexión, por mucho que queramos nosotros, por mucho que nos apetezca que alguien recupere las ideas de la derecha, no va a poder ser el Partido Popular. Y eso es lo que nos tememos, algunos. Han visto ustedes que mis tertulianos me arrastran de una manera ineludible hacia el tema de Pablo Casado, y yo, por tanto, no voy a contradecir sus deseos. Si tenías un cartel que ponía hablar de Pablo Casado. Bueno, simplemente para rematar el asunto del avioncito y del concierto de los Killers, decir que Rafael Hernando y desde el Partido Popular han hecho una pregunta más, y es no solamente si utilizó el avión oficial, que eso sí está confirmado. Le preguntan, ¿volvió el presidente a utilizar el helicóptero Super Puma para desplazarse de Moncloa a Torrejón? ¿O en esta ocasión se sirvió de medios de transporte más económicos para tan corto trayecto? Hombre, ya que le van a preguntar, también... No, me parece bien, porque ya sería el lote completo. Esto es como ir al parque de atracciones y ponerte la pulserita y puedes entrar dentro de las atracciones. Mire, me ponga un helicóptero para ir de aquí a aquí y luego ya el avión oficial para ir a... Exacto, no piso tierra, es como una especie de apuesta, ¿no? Sí, el concierto de los Killers con esa apretadísima agenda institucional. Por cierto, a Castellón se llega en 2 horas y 3/4 en AVE. Totalmente. 2 horas y 3/4. Pero bueno, pero es que... Claro, no, yo es que he visto una agenda tan apretada, no te es da que me he leído los periódicos de la izquierda, es decir, casi todos, sí. Y en todos se viene a explicar que es que los servicios de seguridad prefieren que un presidente se desplace en avión, antes que entren por toda la logística complicada que conlleva. No, y sobre todo porque paga el pueblo. Claro, no, pues es increíble, pero ¿qué excusa es esa? No, si lo que hay que preguntar es que si no fuera presidente de gobierno, ¿el señor Sánchez hubiera ido al concierto de los Killers? Claro. ¿Se habrá pagado la entrada? Y esa es otra cuestión que nos gustaría saber. Eso es una muy buena pregunta. Pero luego, por detrás, y luego ya les prometo que ya sí entramos en el tema de Pablo Casado, pero por detrás de esto lo que hay es la enorme hipocresía de siempre de la izquierda. Es decir, por un lado te están diciendo que es que durante la crisis se han perdido un montón de derechos sociales. Porque claro, la derecha, es decir, cuando gobierna, pues lo que hace es eso, ir contra las clases populares, robarle el pan a los pobres, impedir que haya recursos para la educación, para la sanidad. Bueno, pero es que llegan al poder y al día siguiente de llegar al poder ya están gastando en esto. Es decir, es que no se trata de que hayan sacado 19.000 plazas públicas de funcionarios, no, eso es lo que presentan. Pero es que luego por detrás o por delante, como haga falta, lo que hacen es esto, el derroche permanente, como si no costara. O sea, da igual. Si es que hemos llegado ya al poder. Porque el dinero público no es de nadie. Eso tenemos que recordarlo. Esta es la vicepresidenta del gobierno. Y eso es lo que tenemos que denunciar todos los días. Que Pedro Sánchez ha nombrado a Carmen Calvo vicepresidente del gobierno. Es que para que se queden las ideas muy fijadas en la gente, el señor presidente del gobierno se ha gastado 10.000 euros en viajar en avión, más luego ya los detalles de que si la entrada o lo que sea, pero 10.000 euros por dar una satisfacción a su mujer y a él y a su mujer por ver este concierto. Es que esto es lamentable. En muchos países esto hubiera costado, por lo menos, no ya te voy a decir una reprobación en el pleno del Congreso de Diputados, sino algo bastante más gordo. Pero si no le costó a Alfonso Guerra, si no le costó a José Luis Rodríguez Zapatero, que hicieron exactamente lo mismo con el avión, ¿cómo le va a costar a Pedro Sánchez? No, porque sabe perfectamente que tiene a los medios de su parte, porque sabe perfectamente el socialismo no le va a dejar en la izquierda no le va a dejar tirado en esta circunstancia. ¿Han oído algo de Podemos? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Exacto. A Chenique, le he hecho en falta. 8.56. Vamos a coger los cafetitos que van a venir muy bien y ya sí entramos derecho a analizar a la nueva derecha, la de Pablo Casado.
Son casi las 9 en punto de la mañana, estamos en la tertulia, la mejor, así dicen nuestros oyentes y espectadores de los medios en nuestro país, la de Buenos Días España, hoy con Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete del Partido Popular, y con el maestro José Antonio Fuster. Bueno, sabíamos que iba a llegar, lo que no sabíamos es cuánto iba a tardar en volver el tema de los máster, o de los másteres. Claro, fue ganar Pablo Casado la presidencia del Partido Popular. Y bueno, pues han tardado entre 24 y 48 horas en volver otra vez a proliferar como las setas, las informaciones que en realidad tampoco crean ustedes que aportan gran cosa, porque bueno, lo último que ha salido hoy es que al parecer la juez del caso del máster de Cristina Cifuentes, que investiga irregularidades o presuntas irregularidades en el curso de Derecho Autonómico de la Rey Juan Carlos, ha requerido en este caso al catedrático Enrique Álvarez y a la profesora Alicia López de los Mozos que aporten los 4 trabajos del presidente electo del PP, Pablo Casado, por los que fue evaluado de 20 créditos, después de que la universidad le remitiera un escrito en el que informaba de que no les consta ningún documento de dichos trabajos. Ayer dijo Cristina Cifuentes, se mantuvo en lo mismo, en que ya hizo sus trabajos, que no los tenía porque al parecer en alguna mudanza pues lo debió perder, etcétera. Bueno, yo antes de escuchar a Borja Gutiérrez y a José Antonio Fuster, les voy a reiterar un poco mi punto de vista sobre la cuestión. Yo ya dije en su día que a mí esto de los másteres sinceramente me parece una tontería. O sea, con lo que está pasando en España, estar preguntándonos si sí, si no, si ha hecho el trabajito, no ha hecho el trabajito, partiendo de que el trabajo tampoco es que demuestre gran cosa, pues a mí yo creo sinceramente que es un asunto menor. Pero dicho esto, también reitero algo que ya he comentado. Vamos a ver, los que hemos hecho, en este caso no un máster, los que hemos hecho una tesis doctoral, tenemos no menos de 50 correos electrónicos, que es lo normal, de intercambio de información entre tu director de tesis, que es un profesor de la universidad, y tú mismo. Y en esos intercambios, pues has enviado, reenviado y recibido de vuelta tu trabajo, pues eso, entre 25 y 30 veces. Por tanto, es imposible que tu trabajo, que tu máster, que tu tesis doctoral se pierda. Imposible. O sea, imposible. Das 5 copias al tribunal. ¿Se han perdido todas? Te quedas tú con otra. Se lo regalas a tu madre, a tu primo, a tus mejores amigos. Se lo envías por correo a 25 personas. ¿Todas las copias han desaparecido del trabajo? Es imposible. Dicho lo cual, reitero que a mí el asunto de fondo me parece que es una tontería soberana. Y lo que no sé es por qué los políticos se complican la vida con estas cosas, don Borja. Yo no lo entiendo, ¿eh? Bueno, yo no lo sé, la verdad es que no puedo opinar al respecto de la presidenta Cifuentes, pero bueno, en cualquier caso, creo que hay que respetar lo que no se ha respetado nunca, que es la presunción de inocencia. Bueno, no se respeta nunca si es un político del Partido Popular, por supuesto. Aparte, yo estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, después de la vorágine de falsificación de currículums de manera habitual que se ha demostrado en estos últimos tiempos, el hecho de estar circunscribiéndonos al tema de la presidenta Cifuentes, pero lo que es mucho más grave, al plan de estudios del nuevo presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, me parece primero miserable, me parece una vergüenza y me parece una aberración contra la inteligencia, un insulto permanente contra la inteligencia de los españoles, sobre todo cuando vemos que manejan de manera habitual, o sea, de manera manipuladora, cómo quieren sacar la información. Es decir, ahora ha ganado Pablo Casado, primero, cuando se presentó, molestó a mucha gente, y se trató de una manera torticera que se volviera para casa, no sea que ganara las elecciones del Partido Popular Nacional. Ahora que ha ganado las elecciones, a alguien le tiene que molestar, o a medios, o a quien sea le tiene que molestar, de modo que vuelven a la carga para tratar de denostarlo. Bueno, yo creo que es el momento en el que, sobre todo la derecha, seamos sensatos, estemos al unísono, no nos dejemos una vez más manipular por esta izquierda torticera, que jamás le gustará a un líder, salvo que sea aquel que les baile el agua donde, cómo y cuando quieran. Y eso, hombre, no lo podemos permitir todos aquellos que creemos en una derecha fuerte en España, en una derecha que luche precisamente contra esta suficiencia moral a la que están acostumbrados esta izquierda manipuladora, torticera y radical en muchísimos casos, que lo único que pretende es acabar con las instituciones para perdurar y mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Quiere probablemente ir
a aquello que, bueno, mira, yo lo he vivido ahora en China recientemente, aquello que se llama el partido único, ¿no? Y si es comunista, mejor, sí, claro, para que no haya ningún tipo de convulsión política que les pueda molestar, ¿no? Esto es lo que quieren. Y no lo vamos a permitir, ya está bien, de ser manipulados de manera permanente y nosotros callarnos, no vamos a dejar, porque Pablo Casado representa el futuro del Partido Popular, representa probablemente el futuro de España y la consolidación realmente de los valores y los principios fundacionales y fundamentales para el mantenimiento de nuestra querida patria, nuestro querido Estado y nuestra querida España, ¿no? Pues el problema gira en torno a que Cristina Cifuentes dimitió. Y ese es el problema de base. O sea, es verdad que dimitió después de que sacaran el vídeo de ella sustrayendo en el supermercado, pero es verdad que la presión era brutal para que dimitiera con el tema del máster. Entonces, no lo cometí. Lo que dices tú, exactamente no sé cuándo, qué ridículo. Es ridículo, has dicho, Rafa, es ridículo. Que es ridículo es que un político quiera engordar su currículum con máster falsos. No es ridículo el hecho en sí, el hecho de que haya una falsedad en documento público, claro. Esas cosas no son ridículas. No son ridículas sobre todo cuando están judicializadas, que es tremendo. Ahora mismo acaban de investigar se llama, ¿no? Qué pesadez con lo investigar. No me gusta nada, imputar es mucho mejor. Es como lo de ex vicepresidente, todo separado o junto, pues todo separado, hombre. La RAE se equivoca a veces. Han imputado a 3 alumnas del máster de Casado, relacionadas con el Partido Popular. Una es un alto cargo de la hija de un alto cargo de la Generalitat Valenciana, ex alto cargo de la Generalitat Valenciana. Y bueno, pues es ridículo, efectivamente. Es ridículo que Pablo Casado haya querido engordar su currículum con cursos que realmente tampoco te conducen a ningún lado. Es ridículo que Cristina Cifuentes, con la persona inteligente que es, haya querido también engordar su currículum para medrar dentro de un partido, cuando lo que hace falta es trabajar y demostrar que eres una persona con principios y con carácter, de los cuales me consta que el alcalde tiene ambas cosas, por cierto. Y eso está bien, pero esta es la parte suave, ahora le damos la otra. Pero en este caso ya no solamente no dejarse engañar por la izquierda. En este caso es que Pablo Casado, como antes Cristina Cifuentes, como tantos otra gente del Partido Popular, como ciertos también comisarios de policía, han incurrido en una falta. No debe decir que es un delito en este caso, no creo que llegar a tanto, pero es una falta sin duda. Y esa falta, una falta incluso de ética, que es la de prestarse voluntariamente por ambición a cursar unos máster o unos estudios que no solamente no sirven para nada, sino que estaba clarísimo que formaban parte todo pues de un entramado para privilegiar a cierta clase política y para hacer más fuerte a unos cuantos catedráticos en puestos clave dentro de una universidad, recordemos, pública. Que si esto hubiera sido una universidad privada, pues hubiera estado fenomenal. Nadie hubiera dicho nada. Pero el problema es utilizar regular también. Bueno, pero claro, siendo pública. Claro, siendo pública, es decir, lo de Pablo Casado y su máster en Harvard Pozuelo, no pasa nada. Es que no pasa nada. Tú puedes decir que tienes un máster si una universidad privada te dice que es un máster del universo, tú lo aceptas y estupendo. Pero siendo una universidad pública es donde tenemos un grave problema. ¿Por qué lo han sacado ahora? Porque Pablo Casado es la pieza a cobrar. Sin duda ninguna. Pablo Casado se las va a ver y se las va a desear durante el próximo año para seguir siendo presidente del Partido Popular y para poder liderar no esa regeneración, porque tampoco es que yo me la espere después de tantos años en el ejercicio del periodismo, no me espero una regeneración del Partido Popular, pero sí por lo menos una regeneración de las ilusiones de los votantes del Partido Popular, que es diferente. Pero Pablo Casado es la pieza a cobrar sin ninguna duda. Y Pablo Casado no solo será esto, habrá muchas más cosas. Es inevitable. Es inevitable. Y él, si sigue... Y estoy seguro de que Pablo Casado, lo que tú has dicho, que tú tienes 50 emails entre profesores, si vas a hacer una tesis doctoral ya ni te cuento, claro. Sí. Es que
Es normal. O sea, pero es que creo que forma parte del trabajo diario. Pablo Casado es posible que pueda presentar los trabajos. Es muy posible que los pueda presentar. Pero ahí no parará la cosa. Estemos seguros de que no. Claro, de hecho ayer el presidente del gobierno, en esto que acaba de decir José Antonio, que yo tampoco tengo ninguna duda de que ha empezado ya la caza, vamos, empezó el fin de semana la caza, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pronunciado la palabra clave, porque dijo ayer que la llegada de Casado a la presidencia del PP supone la derechización del partido. Ya está. Esa es la palabra. Ese es la bueno, bandera. no sé si habéis visto CNN Chile, que es un ultraderechista toma el mando del Partido Popular. Eso, pues bueno, ya está. ¿Alucinas? Pues entonces ya somos dos ultraderechistas. Porque yo pienso exactamente igual que Pablo Casado. A ver, hay varias cosas Sí. que creo que además que deben quedar como Ujú. conceptos claves. Primero, a mí, particularmente, como español, me da exactamente igual el currículum de Pablo Casado. Claro. Me da exactamente Por igual. eso digo que Como me el parece. que, como me da igual el de otros muchos políticos, evidentemente preferiría que fuera, sobre todo, que hubiera una experiencia de gestión, pero me da exactamente igual el currículum de los políticos. Me da exactamente igual. Pero creo que estamos asumiendo una serie de preceptos que de momento, o sea, en absoluto tiene nada que ver con la realidad. Es decir, Pablo Casado, de manera pública, para evitar que hubiera precisamente este emponzoñamiento manipulado de la izquierda, presentó toda la documentación en tiempo y forma cuando se le exigió a todos los medios de comunicación. Claro, es que ya no es suficiente. Hay que seguir buscando y hay que seguir buscando y hay que seguir buscando. Hombre, pues es a lo que voy, y sobre todo de cara a los oyentes. Cuando el portavoz del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, miente en su currículum, y cuando se descubre lo quita, porque además me parece que fue, no sé si fue O Que Diario o quién, fue el que descubrió que estaba el currículum de José Manuel Franco mentía, y dijo que era un error tipográfico o que era tal, y llevaba 7 años con ese currículum, con una serie de preceptos que eran falsos. No pasa nada. Es que no pasa nada. Es que este señor no ha tenido que justificarse delante de ningún medio, ni ningún juez ha actuado, y aquí no ha pasado absolutamente nada, y es el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. ¿Y por qué no ha pasado nada? Por varios motivos. El primero, y por encima de todo, porque evidentemente la voz mediática que impera en este país, desgraciadamente, es mucho más virulenta frente a la derecha, y cuando digo frente a la derecha, no digo solo, o contra la derecha, no digo solo contra el Partido Popular, sino contra todo aquel partido que supusiera un peligro contra la izquierda, y en este caso es la derecha que representa al Partido Popular. Eso para empezar. Y segundo, y por encima de todo, porque existe una suficiencia moral de la izquierda en la que todo vale y la derecha no. Y resulta que nosotros, la derecha, en muchos casos, nos dejamos influir por esto. Y muchas veces comentamos, y no digo en las tertulias, sino digo en petit comité, nuestras cosas, en lugar de ir al unísono contra toda la manipulación a la que está sometiendo la izquierda en este país. Y a esto del hecho concreto de Pablo Casado es un hecho muy significativo, porque es que ha habido muchos líderes del PSOE en este recorrido de estos últimos 2-3 meses que han tenido que ir reconduciendo sus currículums, y con una justificación banal, pues todo ha quedado arreglado. Empezando por el presidente del gobierno. Claro, Borja, ¿no? pero eso, claro, luego vemos en el Congreso de los Diputados cómo los parlamentarios del Partido Popular se afanan en dar explicaciones. Es que, claro, el problema dices, vamos todos al unísono, ojalá fuéramos todos al unísono. Y estoy completamente de acuerdo contigo, sin ninguna duda. Pero cuando vemos a un parlamentario del Partido Popular dar explicaciones con un cierto tono lastimero, en vez de recordarle, por ejemplo, a la bancada de Podemos, que de todos sus diputados el que más tiene son 6 meses de teleoperador, tenemos un problema. Cuando el Partido Popular no toma la iniciativa y presenta en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas sobre, por ejemplo, José Manuel Franco, ¿cómo puede ser que siga después de haber dicho que tenía el título? Y ya no me acuerdo que había ejercido como profesor. Es que, o sea, lo peor es que había ejercido como profesor sin tener la titulación para ejercer de profesor. Es que eso es muchísimo más grave. Pero es que tuvimos un presidente del Congreso de los Diputados, Pachi López, que dijo en sus comienzos en política que era ingeniero y no había pasado de primero. ¿Vale?
pero llegó a presidente del Congreso de los Diputados, porque fue un pacto con el que se llegó con el Partido Popular. El Partido Popular no denunció en su momento. Y al final de todo, el problema más gigantesco lo crea Cifuentes dimitiendo. Es que no tenía que haber dimitido. Vale, está bien. O sea, es decir, la destrucción de una persona, que es lo que se hizo con Cifuentes, porque fue destruir a esa persona, que me consta además que lo ha pasado fatal y que lo sigue pasando muy mal, muy mal. Y bueno, algunos efectivamente también colaboramos en esa, porque es que claro, lo que salía era todo que no podemos querernos a nosotros lo que nos hubiera encantado, que nos hubiera gustado mucho a los potenciales votantes de un Partido Popular, a la gente de derecha, nos hubiera gustado que nuestros políticos, pues a nosotros sí que nos importa el currículum, pero no el currículum en cuanto a la formación, sino el currículum en cuanto al trabajo. Y eso es lo que muchos políticos del Partido Popular, parece mentira, no tienen experiencia en el sector privado, por ejemplo. Y al no tener experiencia en el sector privado, lo tratan de paliar, lo tratan de suplir con esos famosos másteres, concursos, tal. Claro que ahí es el error. El error es que ojalá Pablo Casado hubiera terminado la licenciatura de Derecho y se hubiera puesto a trabajar. Y si se hubiera puesto a trabajar, no hubiera tenido tiempo de hacer másteres del universo. Y entonces sí que nos hubiéramos encontrado con el currículum de una persona que además comprendería perfectamente los problemas por los que pasa el sector privado. Yo creo, pero al final el Partido Popular tiene un 80% de gente, 70 creo que 75, 80%, 77 creo que era, de políticos que no han pasado por una empresa privada. El Partido Socialista creo que rondaba el 90%. Sí. El de los ministros, ninguno. Ha pasado por el sector privado. Y de Ciudadanos, pues Ciudadanos creo que está en un 47, o sea que está bastante... Es decir, eso es a lo que tiene que tender el Partido Popular, empezar a reclutar, empezar a querer. Pero el problema, insisto una vez más, fue Cifuentes. Cifuentes puso la frontera. A ver, yo creo que estamos un poco diciendo lo mismo de diferentes maneras. Es decir, la cuestión es entrar en ese terreno. Porque tú entras en un terreno donde sabes positivamente que vas a salir escaldado. Es decir, lo mejor es no entrar en el terreno. Pero si entras... Con todo. Entonces, la verdad hay que ponerla sobre el tapete. Yo repito lo que he dicho antes. Es imposible que si tú haces un trabajo universitario de un cierto nivel, ese trabajo no esté registrado, no lo tengas tú registrado y no lo tenga la universidad. Porque las mismas normas de funcionamiento lo impiden. Es decir, es que necesariamente tiene que haber copias del trabajo. ¿Cómo es posible que a la universidad le haya pasado una información al juez diciendo que no le consta ningún documento de los trabajos de Pablo Casado? Es que ¿Esto cómo es posible? ¿Que alguien ha visto la tesis de Pedro Sánchez? Pues claro que no. Pero si a Pedro Sánchez le ha desmentido Carlos Westendorf sobre su propio currículum, claro, mira, su compañero de partido. ¿Ahí ha pasado algo? Nada. No, pues vamos a por la tesis de Pedro Sánchez. A ver, es que esa es la cuestión. Eso que decía José Antonio, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, y espero... Y estoy convencido que ahora con Pablo Casado como presidente del Partido Popular esto no va a ocurrir. Este complejo que tenemos la derecha de cada vez que la izquierda dice algo, callarnos y tratar de defendernos, estar a la defensiva, bueno, pues es una cosa que hemos ido arrastrando durante tiempo. Entonces, evidentemente yo espero y deseo y estoy convencido que ahora no va a volver a ocurrir. Y hay que estar fuertes con nuestro líder porque no tiene en absoluto ningún tipo de problema. Es decir, es que esto mismo lo ha hecho, o sea, si en caso de ser, está Pedro Sánchez, están un montón de líderes con anterioridad y mucho más dramático y más virulento para la sociedad española. Por tanto, vamos a dejarnos de complejos, vamos a actuar fuertes, vamos a ser serios y vamos a trabajar todos juntos. Evidentemente, yo también estoy de acuerdo, la experiencia en la vida civil es importantísima, pero bueno, no por no haberla tenido de una manera suficiente se puede denostar la figura de un líder, todo lo contrario. No. Hay que dar yo siempre soy de dar una oportunidad, es decir, y por eso digo que, bueno, pues si engordas o no, yo no lo sé, con máster o dejar de hacerlo, pero en cualquier caso, vamos a dejar de ser acomplejados, vamos a actuar todos de manera fuerte, unísona, y ya verás cómo, enfrentándonos a esta suficiencia moral de la izquierda todos juntos, probablemente empiece a bajar el ritmo y el nivel. Eso sí, lo que no bajará es, mientras tengamos bueno, una cierta repercusión mediática favorable a la izquierda, eso no bajará, pero bueno, eso se puede ir arreglando con el tiempo, espero y deseo. Don Borja, y nosotros no damos lecciones a nadie y consejos cada vez menos. Pero
Cuando este grupo de comunicación Intereconomía hace unos años decidió lanzar a la calle un producto excelentemente elaborado, por cierto, el periódico La Gaceta, con el lema "Orgullosos de ser de derechas", creo que somos el único medio de comunicación en España que ha dicho eso públicamente. No sé si serían pocos o muchos o regulares. Lo que le aseguro es que nuestros seguidores estaban orgullosos de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno dice claramente aquello en lo que cree, normalmente lo que recibe de los demás es aprobación, porque ves una coherencia entre aquello que defiendes y aquello que dices que defiendes. Nosotros, efectivamente, orgullosos de ser de derechas. ¿Y por qué no? Si es que lo que no hay es motivo de estar orgulloso de ser de izquierdas. Porque la historia ha puesto a la izquierda como lo que es. Izquierda política, ¿eh? Pero orgullosos de ser de derechas, naturalmente. Eso mismo lo dijo Aznar en un debate sobre el Estado de la Nación. Eso es. Se lo dijo cuando fue el primer debate en el que estaba Zapatero y que estaba su pobre, es decir, pobre nada. Su mujer estaba en la tribuna de invitado, yo estaba cerca y estaba la pobre en este caso sí, porque estaba con los brazos cruzados en esa posición que Flora Davis nos enseñaba en la facultad, ¿te acuerdas? El lenguaje de comunicación no verbal. Estaba en posición de defensa, porque sabía que Aznar le podía hacer mucho daño a José Luis Rodríguez Zapatero, y se lo hizo. Y se lo hizo sobre todo a Gaspar Llamazares. Ahí salió Aznar, y diciendo, elecciones de la izquierda yo no acepto ninguna. O sea, ustedes de la izquierda, ¿saben lo que han hecho por el mundo? ¿Saben lo que ha hecho por la historia de este país? El otro día estaba viendo los datos y el Partido Socialista en 21 años de gobierno ha destruido 4.570.000 puestos de trabajo. 4.570.000 puestos de trabajo. Ha creado otros muchos, la inmensa mayoría parasitarios del Estado, pero ha destruido 4.570.000. Y eso es lo que la derecha tiene que decir. Es que la derecha tiene que sacar ahí ideología. No solamente cuenta resultados y gestión, que es el vicio del Partido Popular, de sacar resultados, gestión y tal. Es decir, es su ideología es la que está destruyendo los puestos de trabajo, claro, no su gestión. Pero para eso hace falta, pues, gente sin complejos. Y con ideología clara. Y enseñándola. Efectivamente. Tenemos que hacer una pausita, son las 9:22. Me hago eco de una noticia exclusiva de los compañeros de Es Radio. Parece que Pablo Casado va a recibir esta misma mañana en la sede nacional del partido a José María Aznar. Lo acaban de confirmar fuentes populares. Lógicamente no se sabe ni la hora de la cita ni tampoco el contenido de la reunión, aunque es fácil imaginárselo. Pablo Casado, José María Aznar, pues hoy en la sede de la calle efecto salvaje. Efectivamente. 9:22, una pausa y seguimos. Son las 9:28 minutos. Bueno, vamos a cerrar, si les parece, que es sin duda el asunto menor, aunque se le dedique mucho tiempo, pero es el asunto menor, y luego, si os parece, entramos en lo que es el fondo de la cuestión, que es qué puede hacer Pablo Casado al frente del Partido Popular. Don Borja. Vale, yo solamente para cerrar, solamente que nuestros oyentes se queden con una idea muy clave, para evitar que la izquierda siga manipulando la opinión pública de este país, y menos cuando aparecen líderes fuertes que van a unificar la derecha y que van a devolvernos a todos, aparte de la ilusión que nos han devuelto a todos, que nos devuelven a los principios básicos de construcción de España. Que nosotros, que el respeto a las instituciones, la defensa de la familia, a nivel económico la bajada de impuestos y la unidad de España, defensa de las víctimas del terrorismo, todos esos preceptos indispensables e indisolubles que con Pablo Casado han vuelto. Pablo Casado, y para que, insisto, no nos dejemos manipular ya nunca más por la izquierda torticera y miserable de este país, ha sido el único político que yo conozca que en una mesa ha plasmado todos sus documentos académicos, los ha dejado puestos para que la prensa hiciera fotos, viera, supervisara, no tuviera ningún género de duda, y con ello, y a pesar de ello, de seguir manipulando, pues mire usted, no lo podemos consentir. Pablo Casado ha presentado todos sus trabajos, era una tesis, como él bien ha dicho, porque era otro programa académico frente al de otros alumnos, y se lo ha enseñado con luz y con taquígrafos a toda la prensa de España que ha querido. Estoy esperando a ver si algún político de estos del Partido Socialista, por ejemplo de estos que cogen un avión a 10.000 euros el vuelo, nos presenta a la opinión pública en una mesa todo lo que dice tener que no ha demostrado y que a la izquierda mediática no le interesa. Así que vamos a ser sensatos,
vamos a no dejarnos manipular y vamos a seguir apostando por una España fuerte y unida para evitar que esta izquierda miserable y torticera se siga haciendo fuerte en las instituciones. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a hablar, si les parece, de lo serio y de lo importante. Y lo importante es, sin duda, el futuro del Partido Popular, que es uno de los principales partidos de este país, y en el que ahora mismo el punto en el que se está, aparte, insisto, de lo que antes les contábamos, hoy reunión de Casado con Aznar, mañana se supone se va a ver con Soraya Sáez de Santamaría. El jueves, primera reunión del Comité Ejecutivo. Se ha elegido a Barcelona con toda intención, porque quieren reafirmar la españolidad, naturalmente, de Cataluña. Y ahora en lo que se está es un poco pues en la elección y nombramiento de lo que es el número 2, la Secretaría General del partido. Eso, pregunto, don Borja, ¿puede generar algún tipo de complicación? Me imagino que ese deseo común de integración, en la práctica, tampoco es tan fácil, ¿no? Porque estamos hablando de dos grupos que, en principio, en fin, se han enfrentado ideológicamente, entre comillas, en el Congreso, ¿no? Hombre, vamos a ver, que hay diferencias ideológicas entre Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado. Son un excelente líder, Soraya Sáez de Santamaría, pero bueno, pues hay una serie de preceptos básicos del principio del partido que yo creo que quien los representaba, sin lugar a dudas, es Pablo Casado. Hemos vivido un proceso excepcional, unas elecciones primarias que no ha ocurrido en la historia en el Partido Popular y, por tanto, con 6 candidatos, es un momento delicado. Es decir, ahora es cuando precisamente 5 se han unido abrazando una misma línea de acción política y la 6ª candidata, que es la que ha concurrido en la fase final de las elecciones, pues bueno, de una manera muy objetiva y loable para Pablo Casado, le ha ofrecido, como no podía ser de otra manera, una integración. Es verdad que no es sencilla, será posible, seguro, porque en el fondo todos somos miembros de un mismo partido y con mayor o menor intensidad defendemos lo mismo todos, ¿no? Entonces, creo que será factible, creo que será posible. Ahora hay que ver en qué va a consistir esa integración lógicamente, ¿no? Porque también es cierto que existen otras figuras también muy importantes dentro del Partido Popular que han apostado, han apoyado por esta misma línea de acción y que, bueno, pues evidentemente también yo creo que a mi juicio es necesario que también tengan unos puestos de cierta relevancia dentro del partido. Vamos a escuchar, ahora oímos también a José Antonio, pero antes el corte llamado Casado Secretaría, donde precisamente ayer en una entrevista en la COPE el nuevo presidente del PP decía eso, que todavía no ha decidido quién va a ser su número 2 y que no lo va a hacer precisamente hasta hablar mañana con Soraya Sáez de Santamaría. Aún no está decidido porque quiero hablar antes con Soraya Sáez de Santamaría para ver la disponibilidad de su equipo para integrarse en este proyecto que yo quiero que sea de todos. Y por tanto, bueno, pues el jueves lo conoceremos. Tengo que decir además que el Comité Ejecutivo será en Barcelona. Queremos empezar dejando muy claro cuál es la prioridad de este proyecto y cuál es la prioridad de España. Y es el recuperar pues esa fortaleza y mandar un mensaje inequívoco, y es que el Partido Popular va a dar la batalla en favor del constitucionalismo y de las libertades públicas en Cataluña. Decía José Antonio Fuster antes que la reunión de hoy con Aznar es un efecto. Es un golpe de efecto, sí, seguro. Efecto, pero ¿puede ser algo más que un golpe de efecto? ¿Ves, por ejemplo, particularmente, ves a Aznar de regreso en el Partido Popular? Todo es posible. Yo creo que él se ha ofrecido varias veces para lo que él llamaba una especie de gran reunificación, gran reconstrucción del centro derecha español. Supongo que puede estar ahí como una figura no decorativa, sino como una especie de asesor especial de Pablo Casado. El problema es saber si Aznar considera que Pablo Casado tiene la entidad suficiente como para regenerar el centro derecha español. Y claro, regenerar el centro derecha español, cuando algo se regenera, primero tienes que destruir parte de lo que tienes dentro. Entonces, claro, y si empezamos una integración, pues supongo que José María Aznar irá más bien a pedir explicaciones. Y me voy a matizar lo de pedir explicaciones. Que creo que querrá conocer cuáles son los planes de Pablo Casado en lo que sería la integración del equipo perdedor. Y que no se olviden nadie de que Soraya Sáez de Santamaría y todos los suyos son el equipo perdedor. Con lo cual, su integración tendrá que pasar razonablemente por las ideas, por el respeto y la asunción de las ideas que pueda tener Pablo Casado. No porque Pablo Casado modere más su discurso para hacerlo atractivo al bando perdedor,
De todas maneras, vamos a verlo. Ya te digo que el problema de Pablo Casado es que empieza muy bien y el domingo dice que no es de derechas. Bueno. Sí, lo dijo. Es que es el problema. No, bueno, claro, entonces empieza muy bien diciendo hay que reconstruir, hay que regenerar, hay que tal. Yo tengo una ideología muy clara y el domingo lo primero que me despierta por un ojo y me encuentro, no soy de derechas. Y dices, ¡ay! Bueno, primero hay que ver, yo ahí solo leí el titular del periódico que lo sacó, habría que ver el contexto de la entrevista. Yo no lo he leído, pero lo que sí sé y lo que sí he leído y lo que sí he escuchado y le he escuchado en multitud de ocasiones, que él representa la línea liberal conservadora del Partido Popular. El conservadurismo es, como todos sabemos, una ideología absolutamente vinculada a la derecha, es decir, el liberalismo en lo económico y el conservadurismo igual. Decir o no en un contexto que quiere decir derechas, bueno, pues es que como es muy general, yo sí lo digo, pero en realidad yo también soy liberal conservador, es decir, si eso lo englobamos dentro del concepto de derechas, pues por supuestísimo. Claro, pues si un tipo de derechas va a ser liberal conservador, incluso en ocasiones si se da un golpe en la cabeza democristiano, o sea, que eso no pasa nada. Bueno, hay varios. De hecho, había una línea del partido que luego se ha vinculado a Pablo, la que representaba a José Ramón, José Ra, que absolutamente era democristiana. Y es dificilísimo ser democristiano. Dificilísimo. La realidad es que, bueno, lo más importante es que luego se ha integrado y me parece además muy correcto. Pero por eso te digo que es que yo a él le he escuchado y no solamente le he escuchado, es que creo que todos y cada uno de los preceptos que ha ido marcando en sus titulares y en sus acciones, todos recordamos que la primera de las acciones que tomó Pablo Casado el mismo día de ser proclamado, en el mismo momento de ser proclamado presidente del Partido Popular Nacional, fue llamar en el momento que ganó, antes de ser proclamado oficialmente en el plenario, llamar al rey y decirle que el Partido Popular siempre estaría apoyando la Constitución y apoyando al rey de España y apoyando a la monarquía. A mí me parece que ya como primer punto clave para caminar juntos en todo aquello que ha defendido Pablo, ya me parece más que significativo. El hecho que haga el Comité Ejecutivo en Barcelona me parece muy significativo. El vetar el techo del gasto de este gobierno sin sentido en el Senado me parece una decisión espectacular. Pero hay otra serie de acciones que están pasando desapercibidas, pero que son la concepción básica que nos ha traído a todos de cabeza en estos últimos tiempos, como la ilegalización de aquellos partidos que sean golpistas. Eso, Pablo Casado lo tiene como precepto básico si gobierna en España. Bueno, pues es que a mí me parece indispensable para que podamos volver a convulsiones como las que hemos tenido estos últimos Don Borja, yo coincido en que efectivamente en política lo más importante son los hechos, eso está claro. Es decir, en política yo diría que como en la vida, los hechos son los que demuestran lo que tú eres. Pero el lenguaje es importantísimo. Yo siempre he dicho que el lenguaje crea realidades. Es decir, el lenguaje lo que hace es objetivar cosas, pensamientos e ideas. Y uno no debe huir de aquellas palabras que lo definen a uno. Es lo que antes estábamos diciendo, lo que ha comentado José Antonio, de Aznar en el Congreso, en aquella etapa con Zapatero y con Llamazares, o por ejemplo, lo que decíamos al principio, cuando Pedro Sánchez ha salido ya ayer de una manera furibunda a decir que con Casado se va a derechizar el Partido Popular. Es que don Pablo Casado, insisto que yo no soy quien para dar lecciones ni consejos a nadie, pero lo que seguramente muchos votantes del Partido Popular y simpatizantes esperan es que no haya complejos tampoco en el lenguaje. Insisto, que es que no hay nada de lo que arrepentirse ni de lo que avergonzarse, al revés. Pero Rafa, es que son los de enfrente los que pueden tener motivos de vergüenza. Desde luego, si uno conociera la vergüenza, la tendría. Pero ¿por qué voy a tener yo vergüenza en decir pública? Yo no sé si la entrevista, el titular es así o no se corresponde. No lo sé. Pero me da igual. Pero quiero decir, en el futuro, lo que tendría que hacer esta nueva hornada de gente que quiere regenerar el Partido Popular es no renunciar a la batalla de las ideas, que en parte pasa por no renunciar a la batalla del lenguaje, don Borja. Por ser claros. Si a la gente lo que le gusta es la claridad, para poderse sentir identificado. Pero ¿Me explico? ¿Tú crees que Pablo... No, yo no creo Pablo no está siendo valiente en sus manifestaciones? Sí que sí, no digo nada. Lo que digo es... que le están llamando hasta algún miembro de manera absolutamente equívoca del Partido Popular, como la señora Villalobos, como yo no tengo ningún puesto más allá de mi alcaldía, puedo decirlo alto y claro, persona de ultraderecha. Claro.
Es Ella decir, viene del comunismo, o sea que... Ella normal. sigue en el comunismo. Es que ella y su Es marido, la diferencia. los dos O sea, vienen del comunismo. Es el problema del Partido Popular, no haberla apartado en su momento. O no No haberla solamente no dejado lo ha caer. apartado, sino que Sí, claro, su claro, marido es el todo. que asesora, o el Sí, que sí, asesoraba. Espero. ¿sabes? Entonces, Pero bueno, yo también. yo también. Ya somos dos. Pero la realidad El es Partido esa. Popular ganaría mucho si el asesor a partir de ahora fuera José Antonio Fuster. hombre, claro. Y no Pedro Arriola. Les aseguro que les iría bastante mejor. Pero insisto que no se trata de juzgar lo que viene haciendo en esta campaña, que seguramente lo ha hecho bastante bien, sino de que una vez que ya eres presidente del Partido Popular, una vez que ya has llegado al cargo, el miedo a que lo políticamente correcto vaya contra ti te atenace hasta el punto de renunciar a lo que has estado anunciando hasta hace 4 días. No sé si me explico. Claro, pues es que no hay ningún problema. Que sigas defendiendo lo mismo, en El problema definitiva. es que tienes que reivindicar con 2 artículos en El País, si te apetece, me da igual, tienes que reivindicar los valores y los principios de la derecha. Y como la derecha en España cada vez que ha gobernado y se ha convertido en derecha real, no en derecha imaginaria, como en los últimos 6 años, o más que en concreto desde el Congreso de Valencia de 2008, porque desde el Congreso de Valencia de 2008 es cuando el Partido Popular renuncia a sus principios e ideas. Hasta 10 años. Exactamente, 10 años que llevamos con el Partido Popular instalado en el centro progresismo. Pues si reivindicas la palabra derecha, le quitas todo el componente negativo y te enfrentas de verdad con una idea, con la idea clara de que la derecha en España es una muy buena idea. Efectivamente, es que esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Esa es la la cuestión clave. no es decir soy moderado, yo opto por el centro. ¿Sabes no sé por qué? cuál. Porque si no haces eso, José, entonces Claro. una persona sensata como es don Borja Gutiérrez pasa a ser automáticamente la extrema derecha. Claro. Claro, es lo ese que es el problema. pero Que nosotros cuando lo tú no sabemos explicas y porque nos ha defiendes. ocurrido desde hace 10 años a nosotros también. Bueno, y nosotros, claro, estamos en los medios de comunicación y por tanto es más fácil para nosotros verlo. Pero a nivel, digamos, de ciudadanía, esto hay que explicarlo muy bien. Cuando tú no defines bien las cosas y las defiendes como lo que son, el problema es que el otro, el enemigo, es el que te gana la batalla del lenguaje. Y Claro. entonces desplaza la realidad hacia el terreno que a él le interesa. Insisto, la gente que defiende cosas normales, como don Borja, como Ángel Garrido, como, en fin, mucha gente como Pablo como Casado. Pablo Casado y como mucha gente de la Comunidad de Madrid, pues resulta que son de extrema derecha o de la ultraderecha. Es que leyendo bien la entrevista, porque he aprovechado en este impasse, Sí. Es que, claro, la contestación de Pablo es referente a unas afirmaciones que hizo nuestro querido e idolatrado señor Echenique, Hombre, políticamente que en paz esté, en la que decía que tenemos 3 partidos, con la aparición de Pablo Casado tenemos 3 partidos de extrema derecha, de sí. extrema derecha. Entonces Pablo respondía a esa afirmación diciendo que en su campaña ha hablado de un discurso de principios transversales, no excluyentes ni sectarios, porque precisamente lo que hay que luchar es contra el lenguaje manipulado de la izquierda diciendo que los principios de la derecha son sectarios. Claro. No, señor, son unos principios basados en el conservadurismo, que es una ideología política que lleva un montón de años de historia y que en ningún caso es excluyente, todo lo Pero no contrario. son transversales. Claro. Lo sabes. Bueno, no son Claro. Depende cuál, no ¿eh? son transversales, pero podrían serlo. No, hombre, Pero totalmente de podrían acuerdo. serlo. ¿Defender la vida no es transversal? Claro, es que No, podrían sí, claro serlo. que lo es. Vale, No, vale. y es que digo los 3 principios básicos que dice Pablo que son transversales y que yo estoy de acuerdo en que deberían serlo. No puede ser el eje de su política no puede ser un principio transversal. No, claro, eso Claro, no. esa es la cuestión. En general Bueno, no. pero- Pero, pero a mí que hay me parece- principios que son transversales, Sí, no, obviamente, eso es evidente. y deberían ser Pues mejor me transversales. Los explico 3 mal. que dice Espérate, Pablo. Perdón. Que son familia, unidad de España y libertad. Pues claro. Me parece Sí, sí. que eso, claro, oye Absolutamente. un comunista oye la palabra libertad y se le pone la piel de gallina. Ay, familia. O familia, Y sí, vida. por supuesto. Y vida. Y España. Ya no- O y España. España. O Sí, España, sí. claro. Una entonces, ideología que ha matado a 100 millones de personas inocentes, le dices vida y le sale y Claro, se y pega. entonces, y entonces es cuando Pablo dice, ¿y eso es ser extrema derecha o derecha? Pues mire usted, yo soy moderado en mis actuaciones políticas, pero esos son mis principios. Y el señor Echenique, que en paz política esté, vuelvo a decirlo, bueno, considera que eso es extrema derecha, pues señor Echenique, ¿qué le vamos a decir? Un día jugaremos al mus, si usted sabe, y le explico lo que es ser extrema derecha. Hombre, Bueno, pues vamos a hacer una pequeña Ahora pausa. explique si lo les que es parece. hermano. Hacemos una pausa, son las 10 menos cuarto y entramos ya en la recta final de la tertulia de hoy. 9:48 minutos. Bueno, seguimos en directo ya en la recta final de la tertulia. Estaba yo pensando en este impasse que
el tema del que hoy estamos hablando en la tertulia, José Antonio Fuster, Borja Gutiérrez y un servidor, es un poco un resumen, aunque lógicamente apresurado y como en titulares, de lo que viene siendo España políticamente en los últimos 40 años. Es decir, que esta es desgraciadamente la realidad del día a día de este país y que explica muchas de las cosas, de los grandes problemas que tiene este país. Esos complejos que no tienen razón de ser. O sea, esos complejos absurdos. Ojalá, de verdad, lo digo, yo no conozco personalmente a Pablo Casado, me han hablado muy bien de él y le deseo absolutamente toda la suerte y de verdad que me alegro de que haya llegado entre los dos candidatos que había, me alegro mucho de que Pablo Casado sea presidente. Pero si hay algo que creo que debe hacer, entre otras cosas, es poner, si quiere, el centro derecha conservador y liberal español en el sitio que le corresponde, donde tiene que estar, de una forma definida. Huir de los complejos, decir al pan pan y al vino vino, y educar a la gente. Dice, educar, sí, es que hay que educar a la gente. Es que la labor de manipulación de la opinión pública de la izquierda y de los enemigos de España ha sido de tal envergadura en las últimas 4 décadas que tenemos una parte de la sociedad española no ya anestesiada, que siempre se dice lo de... No, anestesiada no, viviendo en la hiperrealidad. O sea, viviendo en una mentira, que es esa mentira de consenso que se ha aceptado incluso por parte de una derecha muy acomplejada durante mucho tiempo. Eso se tiene que empezar a acabar. Estoy de acuerdo. Mira, había mucha gente porque, nuestro posicionamiento a favor de Pablo fue al segundo día de presentarse el candidato, evidentemente, y ofrecernos para ayudar en todo lo que, como si hicimos, todo lo que se pudiera aquí en Madrid, que es la parte que nos compete para poder lograr el objetivo final, que no era otro que Pablo fuera el presidente del Partido Popular. Y me decía mucha gente, oye, ¿cómo te has posicionado tan rápido tú como alcalde? Tal, demás? Mira, una de las principales... aparte de creer en el líder, además, una de las principales misiones que tenemos los políticos como altavoces de la sociedad es ser altavoces de la sociedad. Claro. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero la sociedad civil nos elige, y en concreto los miembros, además, en este caso, de un partido político, para que expresemos lo que ellos piensan en los foros donde nos movemos, que evidentemente puedan tener un cierto peso institucional. ¿De qué sirve un representante institucional si no es capaz de transmitir lo que la sociedad civil quiere que transmita y se pone permanentemente con miradas de perfil para subsistir de manera eterna en las instituciones? Porque evidentemente, cuando te posicionas, como me pasa a mí, en determinados aspectos, pues evidentemente no es cómodo porque sabes que hay una parte de esta sociedad que te atiza. Sí. Te atiza de manera constante. Pero eso y da hoy igual. En día, encima, en redes sociales, con mucho más... Sí, efectivamente, una cierta asiduidad. Pero precisamente para eso estamos los políticos. Para decir alto y claro lo que piensan aquellos que nos eligen, que apuestan por nosotros. Claro. Y eso es lo que precisamente tiene que hacer Pablo Casado, no él, que él ya lo sabemos y que por supuesto va a hacer, sino tiene que inculcar en todos aquellos que representen un pequeño apartado del Partido Popular, aunque sea en el pueblo más minúsculo, tienen que tener el mismo discurso unísono, sin complejos, con las ideas claras y sobre todo con los principios claros para que entre todos podamos devolver a la derecha de España al gobierno de la nación. Le voy a decir más, don Borja, y esto a lo mejor escuece un poquito, pero siempre he dicho que yo me debo a Dios y a mi conciencia, nada más. Cuando uno dice que defiende la vida, no debe tener complejos en explicar cómo defiendes la vida. ¿Y sabe por qué? Porque la derecha, tradicionalmente, ha defendido la libertad, algo que es absolutamente encomiable, porque la libertad es de las cosas más importantes, de los grandes dones que nos ha dado Dios. Pero hay algo que está antes que la libertad, que es la vida. Y digo más, la dignidad de la persona humana. Una vida que comienza en el momento de la concepción y que termina en su fin natural, que es la muerte, debe ser defendida por los poderes públicos, porque ahí reside la dignidad del conjunto de la humanidad. Por tanto, una posición decente de defensa de la vida humana requiere explicar cómo vas a defender la vida humana. No basta con dar un titular. Porque, de verdad, incluso aunque lo hagas con la mejor intención, no presupongo mala intención, pero de alguna forma estás engañando. Tienes que decir, creo en la vida y voy a hacer esto.
Bueno, Claro, porque es que si no... Dale tiempo a Pablo para que desarrolle todo su programa de acción claro, política. Pero el hecho de que a la hora de hablar de la cuestión no haya querido entrar al detalle, pero llevo 20 años en el periodismo, me hace sospechar que no quiere entrar porque a lo mejor lo que no quiere es precisamente meter mano a las leyes abortistas del Partido Popular y del Partido Socialista de los últimos 30 años. Pero, y eso es un problema, evidentemente. Siendo menos agorero que estás siendo tú y siendo optimista, ¿cuántos políticos en los últimos 20 años has escuchado tú como precepto básico en una candidatura, que tampoco expresas todo tu desarrollo político, lanzar esos mensajes? De los partidos del sistema, ninguno. Luego ya es un paso adelante, ¿no? Sin duda, sí. Por eso, vamos a esperar a ver cómo desarrolla absolutamente todo su programa. Es un programa de ideas. Yo, además, me parece muy bien que se construya todo este programa de ideas en estos momentos en España, porque precisamente lo que más impera es el relativismo que nos han ido inculcando en la sociedad poco a poco y que ahora ya, lo tenemos en su máximo exponente, el señor Sánchez. Ya lo vemos, coge un avión, se gasta 10.000 euros, va a un concierto, se toma 3 cervezas y dice que ha tenido una reunión y ya está. Una agenda muy apretada. Claro, una agenda muy apretada. Lo que se ha apretado es otras cosas, ¿sabes? Claro, una tras otra. Dice, pues ya está, ese es el tema. Y entonces yo creo que hay que darle un espacio de desarrollo al programa de Pablo, pero vamos, yo me siento satisfecho y orgulloso como español que en un programa político para unas elecciones de partido haya sido valiente y haya expresado algunos de los puntos básicos e indisolubles de su programa electoral en el momento en el que alcanzará la presidencia del Partido Popular. Un minutito, José, y terminamos. Bueno, yo, por ejemplo, en el tema del aborto, yo soy de los que creen que dentro de 3 siglos o por ahí se mirará al siglo XXI y al siglo XX con horror. Absolutamente de acuerdo. Que pensarán que éramos unos bárbaros. Entonces, hay que comenzar. Hay que comenzar. Yo sé que va a ser muy complicado porque los partidos de la izquierda, incluidos Ciudadanos, pues no van a estar nunca por la labor. Pero precisamente esa es una reivindicación. Eso sí que es una notable y buena reivindicación de la derecha. Sino que se pregunten en Estados Unidos, alguien como Trump, que carece de principios sólidos, es una persona que se ha dado cuenta de que el derecho a la vida es algo que merece la pena ser protegido, porque si no se le considerará un bárbaro. Porque uno no puede tirar un tomahawk ahí, matar a 500 afganos y luego llegar y decir que estás defendiendo la vida cuando en casa tienes del orden de 2,5 millones de abortos anuales. Nos lo dijo Julián Marías, una de las mentes más lúcidas y preclaras que ha dado a España, que probablemente sea el genocidio más terrible del siglo XX, el que se ha cometido contra los niños no nacidos. O sea, y luego, sin defender la vida no se puede defender nada. Y luego espero de Pablo Casado que le quiero ir reivindicando la palabra derecha, le quiero ir reivindicando todo lo bueno que tiene la derecha, toda la acción política buena que tiene que tener la derecha, y vamos de una vez por todas a hacer que la gente de derechas nos sintamos identificados con los líderes y nos sintamos orgullosos de ser de derechas. Yo creo que esa es la pieza fundamental. Espero de él solamente lo mejor, porque si no, vendrá Vox y se lo quitará. Gracias a los dos. Gracias, José Antonio. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Las noticias y continuamos en directo en la Inter.